y reflexionar temas que son muy importantes, un tema fundamental como es el tema agrario para el desarrollo del país. Sin considerar el tema del desarrollo agrario, no podríamos estar pensando en construir un desarrollo integral y sustentable. Eso resulta inviable. Y en el caso de la participación de la CDI, yo nada más, como lo hizo don Carlos Flores, decirles que la CDI es una entidad paraestatal, es un organismo descentralizado, que su objetivo central es promover el desarrollo de los pueblos indígenas y que atendemos a el mandato del artículo 2 constitucional, que no es responsabilidad exclusiva de la CDI, sino de los 3 órdenes de gobierno y del conjunto de dependencias y entidades que forman la Administración Pública Federal. Lo puntualizo porque nos toca ser el representante del Estado mexicano ante los pueblos indígenas, pero a la vez ser el representante de los pueblos indígenas ante el Estado mexicano, y esto nos lleva a una tarea muy importante. Miren, yo quiero reconocer esta tarea que se está haciendo en lo personal. Tengo mis orígenes en la reforma agraria también hace muchos años, y sin duda poder aspirar a la sociedad de derechos, a los puntos que marca nuestra Constitución, pues pasa por ahí, ¿no? Aquí se ha planteado, sin duda, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es fundamental, e históricamente el Estado mexicano ha ido trabajando y evolucionando hacia allá. Y no nada más lo es para las personas, lo es para el propio desarrollo del país. Sin seguridad jurídica en la tenencia, ya anotaban aquí los señores que conforman el sector de SEDATU, la parte que tiene que ver con el desarrollo agrario y urbano, en su caso el CORET, pues es fundamental poder ir avanzando en estos temas, ¿no? Con las reformas del 92, en su espíritu, se avanzó en las realidades globales que enfrentaba México y que hoy seguimos enfrentando, ¿sí? Y hay temas que desde el 92 siguen pendientes, y hay temas que hay que afrontar en función de esta nueva realidad. Yo, de acuerdo a lo que planteaban del tema de la función de la SUDATU, yo sí reconozco que hay un esfuerzo por integrar un modelo de atención que se oriente a política de tierras, que ese es el tema que a lo largo de la reforma agraria creo que no tuvimos la claridad de por dónde caminar, ¿sí? Y que resulta pertinente. Y este foro de actualización a la ley agraria, sin duda hay que verlo desde una perspectiva integral, no nada más de la atención, sino del propio desarrollo, de lo que se requiere para el desarrollo. Y aquí ya se anotaba el tema de las reformas estructurales, de estas nuevas realidades que vive el mundo, que vive México, y que esta seguridad jurídica en la tenencia de las tierras tiene que traer también beneficios equitativos y proporcionales a todos los mexicanos. Entonces ese es un tema muy, muy importante, verlo desde todos los factores y elementos que conllevan. Y a nosotros nos toca, aparte de todo lo que aquí se ha comentado con toda la razón, pues nosotros atendemos a un sector que es la población indígena, que es donde están los pobres de este país, ¿sí? Que es un tema que es de la sociedad mexicana, no nada más del Estado, es la suma de la sociedad, porque ahí confluyen muchos factores. Aquí se hablaba de derechos humanos, en eso va la no discriminación, el poder darles las condiciones de acceso que establece la Constitución, y que en el caso de nosotros como CDI, pues no se ve a dónde andamos porque está aislado, o sea, este tema. Y yo lo pongo así porque eso nos lleva a poder hacer una reflexión también sobre el tratamiento que hoy, en los avances que se han tenido en la última década respecto a los pueblos indígenas en el mundo y en México, el tema de poder abordarlo también desde una visión intercultural y multilingüe. Eso es fundamental.
porque tenemos un esquema jurídico nacional que también tiene que ir en un sentido y en otro, en que haya una identificación con los sistemas normativos de los propios pueblos y comunidades indígenas. Y esto se lo decimos porque en el día a día nos toca participar en diversos aspectos en el tema de derechos indígenas a la Comisión, y que resulta fundamental que haya el involucramiento, tal como lo establece la Constitución, de los 3 órdenes de gobierno, de la coordinación y colaboración intergubernamental, pero sin duda también de la participación social. Eso es fundamental, porque si no, nosotros no legitimamos ni en uno ni en otro sentido, ni la población, ni los propios órganos del Estado. Y esta es una reflexión que yo quiero dejar aquí sentado para pasar ya a los 3 temas que fuimos convocados. Yo les diría entre muchos otros elementos, pero en el caso de lo que nos toca actuar en el tema de CDI, para efectos del padrón, el primer tema que tenemos es el tema de la consulta que nos establece la Constitución, y que tenemos un protocolo para asesorar, somos el órgano técnico para apoyar a las diversas instancias para este propósito. Y entonces enfrentamos que si el padrón está desactualizado, no podemos tener la certeza para identificar a los sujetos de derecho a la consulta, y con ello brindar seguridad jurídica a ellos mismos, al Estado y al propio inversionista en su caso, cuando hablamos de proyectos de desarrollo de esto. Entonces, este es un tema que tenemos que empujar con la participación de todos, de las instancias de gobierno, en donde el reto que nos implica la población indígena es poderlos apoyar con intérpretes y traductores. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que no se violen los derechos que tienen. Entonces, este es un tema en el que considero que se debe perfilar en la propia legislación en su momento, y el tema de cómo resolver, cómo buscar mecanismos para resolver los rezagos agrarios que quedaron en la luz de la ley antes del 92. La CDI venía ayudando a organizaciones sociales en estos temas, sin embargo, pues por la cantidad de temas y todo esto que tiene que ver otra vez con cuestiones presupuestales, y lo entiendo, nos ha hecho centrarnos en la atención a dar servicio a aquellos conflictos que están en este esquema, ¿no? Entonces, de ahí que nuestro planteamiento es que podamos organizar, se establezca que se lleven de manera periódica campañas ante las comunidades indígenas en sus lenguas, para poder que ellos entiendan el planteamiento y la importancia de que esté el padrón actualizado. Y parece cosa menor, pero las cosmovisiones entre los propios 68 pueblos indígenas a veces es diferente, eso se nos hace muy fácil entender, y no es tan así, ¿no? Y resulta importante esto porque al no tener estos padrones actualizados, al no estar en las comunidades indígenas, con lo que ello implica, nosotros lo vemos en las consultas que nos solicitan que apoyemos, retrasa la inversión, retrasa el que podamos establecer los compromisos de beneficios para esta población. Y lo hemos estado trabajando en Oaxaca, en Chiapas, ¿sí?, en varios lados, tratando de que esto sea de esta manera. En ese esquema también, pues, es que sea muy importante lo que aquí se decía, el informar sobre la importancia de la lista de sucesión y los procedimientos de sucesión, porque ahí se nos complica todavía más en la población indígena, ¿no? Porque no les llega la información en su lengua. Este es otro tema. Poder establecer que se consideren en esta coordinación, puede llevar todo tipo de mecanismos de difusión que permitan avanzar. De tal manera que demos los elementos, o sea, haya los elementos para que haya certeza jurídica en la población indígena. Ese sería por lo que respecta al primer punto.
En el tema de los posicionarios, bueno, pues aquí ya se ha tocado el tema desde diversos aspectos, y creo que el tema central es el tema del envejecimiento de los sujetos en su momento, y que no hemos tenido la capacidad de hacer acciones eficaces para poder avanzar. Nosotros planteamos que, dado el esquema de lo que se decía aquí de que las asambleas juegan un papel fundamental, es que la asamblea fuera, en el caso de lo que nosotros vemos desde la perspectiva indígena, en la que determinara la viabilidad dentro de sus comunidades para los derechos plenos, a fin de evitar conflictos, e inclusive poder, más ir allá de la asamblea, que sea una asamblea colectiva, como se da entre nuestras comunidades, en nuestros pueblos, para que esto pueda proceder y evitar algún conflicto que pueda presentarse. Y esto es fundamental porque no en todos los núcleos agrarios, y particularmente en las comunidades indígenas, los reglamentos están actualizados, y eso nos genera problemas. En el caso del dominio pleno, hay que considerar que sigue persistiendo el tema de la propiedad colectiva. Aún es una concepción sociológica de ellos que hay que considerar como elemento para el poder discutir, analizar y en su caso que apruebe las soberanías, la legislación. En el caso de los juicios en materia, yo creo que hay que fortalecerlos. Hay esta concepción que viene desde hace años entre los que estudiamos en su origen, licenciados en Derecho, era la oralidad, y lo que hoy se dice que es los juicios orales. Hay ahí ciertas diferencias importantes, pero que creo que para efectos, como aquí se ha dicho, para efectos de materia agraria, nos generaría un gran avance, que puedan ser orales, porque lo haríamos más expedita. Aquí se ha hablado de muchos años de cuestiones agrarias. Bueno, pues hay expedientes que no se han resuelto, ¿no? Porque hubo decretos de determinado presidente de la República no firmados o no publicados, y siguen vigentes, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros plantearíamos, y que en esta actualización se pudieran considerar aquellas cosas que quedaron pendientes, que se iban a seguir resolviendo a la luz de la ley federal de la reforma agraria. Esa sería mi participación, y gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Pablo Uribe. Ahora le damos la palabra al licenciado Jesús Alcántara Núñez, director de CORET. Muchas gracias, senadora. Con el gusto de saludarle y agradecer la oportunidad que nos está dando personalmente de estar aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, señoras y señores diputados, compañeros de sector, compañeros, amigos que nos hacen favor de acompañar. La verdad es que es muy interesante tener la oportunidad de escuchar la problemática en este foro de actualización de la ley agraria que existe en temas tan sustanciales, que precisamente el dirimirlos, el poder trabajar en ellos, nos va a permitir transitar hacia un mejor modelo, que lo que buscamos, y creo que en eso coincidimos, darle no solamente la razón, sino el beneficio que conlleva a los campesinos, a los que son los dueños, los auténticos dueños de lo que es la propiedad social, particularmente en el ejido y en el de uso común. Comentarles que nosotros en lo que es la CORET, la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, cumplimos dos objetivos fundamentales, y lo comento porque tiene que ver sustancialmente en lo que es la gestión del suelo. Uno es la regularización de la tenencia de la tierra de todos aquellos asentamientos humanos que se encuentran irregulares. Si vemos que en México uno de cada 4 inmuebles que hay, una de cada 4 predios que hay en el tema de la vivienda, no cuentan
con esa certidumbre y esa seguridad jurídica, estamos viendo que hay un planteamiento de poder trabajar conjuntamente para poder dar respuesta a esta necesidad. Y para poder llegar a lo que es la regularización, se hace un trabajo muy coordinado por quien es la cabeza de sector, la secretaria Rosario Robles, donde conjunta los esfuerzos de la propia Secretaría con organismos como es el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, para poder identificar en un primer momento los terrenos que se encuentran irregulares y que coordinadamente con la CORED podamos de alguna manera dar respuesta a lo que es esta certeza jurídica, a lo que es darle la seguridad patrimonial a lo que con tanto esfuerzo han hecho familias mexicanas. Pero este tema de la regularización tiene que ver con los diferentes procedimientos de desincorporación del suelo. Entonces, en la desincorporación del suelo, vemos prácticamente que nosotros trabajamos primero con las expropiaciones, cuando se justifica que exactamente hay un asentamiento humano que requiere de esta regularización, de esta certeza jurídica. Y hay otros procedimientos como son los convenios de mandatos, en lo que ahora llamamos la adopción del dominio pleno. Pero para poder llevar a cabo estas expropiaciones, pues necesitamos de alguna manera en la identificación de esos poblados, en la identificación de esos polígonos, en esta propiedad social, pues tener acercamiento con las autoridades, con los representantes ejidales. Y ahí tiene que ver mucho la sensibilización, porque entonces nos encontramos con intereses diversos. Algunos de sí llegar a la regularización y algunos otros de que siga la irregularidad para poder fomentar esquemas de beneficios personales. Entonces, pues tenemos que llegar a la sensibilización para poder llegar a lo que se ha comentado reiteradamente aquí, la convocatoria a la asamblea para que autorice la desincorporación del suelo. Y ahí es donde encontramos uno de los primeros temas que se han tratado aquí, que es para que se pueda llevar a cabo la asamblea, pues se requiere del padrón de ejidatarios. Y esa, reitero, es una de las primeras acciones que hemos venido construyendo y fortaleciendo. Requerimos de la participación para poder consolidar esos procedimientos, que exactamente se pueda llevar a cabo una actualización sin violentar los derechos de los ejidatarios y de los posesionarios, de los que tienen legalmente que asistir y participar en las asambleas para definir el destino o redestino de lo que es sus tierras, hablando de parcelas de uso común. Entonces, es una tarea que hemos venido construyendo, que hemos venido fortaleciendo y que sin duda alguna se requiere sí de este trabajo de coordinación interinstitucional, pero también de los ámbitos de gobierno, de cómo en la conciliación, de cómo en la participación tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales nos permitan exactamente fortalecer el quehacer de la sensibilización para poder llegar a cabo esos procedimientos de desincorporación y evitar, y qué bueno, celebro este foro porque creo que en la ley agraria, en las modificaciones, por ejemplo, a lo que es el artículo 20-23 para los padrones de ejidatarios, pues que sean exactamente las razones que justifiquen quienes sí tienen el derecho y quiénes y en qué momento no. Después de llevar a cabo las asambleas, se inician, pues algo de lo que han comentado aquí que es más técnico, pues son precisamente los trabajos técnicos. Es la identificación de esos polígonos, entonces en coordinación con el Registro Agrario Nacional, se inician las mediciones, empiezan a hacer los censos, se hacen las contrataciones
Y bueno, pues aquí lo que comentaban algunos compañeros, pues vemos que la disminución en el presupuesto, en la asignación de recursos, pues se limita luego las participaciones, y eso hace que la gestión del suelo pueda estar en un cuestionamiento. Por otro lado, en el tema de lo que es esta seguridad patrimonial, en la adopción de lo que es el dominio del dominio pleno, vemos, y lo comento y lo retomo porque en las participaciones mismas se ha dicho que el crecimiento de la densidad poblacional en México, la migración de los ciudadanos, de los habitantes de las zonas rurales a las zonas urbanas, cada vez va siendo mayor. Y eso implica que más del 65% de las ocupaciones que se van a dar en los próximos 10 y 30 años van a ser en propiedad social. Entonces necesitamos encontrar esos mecanismos que permitan exactamente la consideración para que en esos convenios, en esas transformaciones de la propiedad se den de acuerdo, valga la redundancia, a los intereses de los propios ejidatarios y de los propios posesionarios. Creo que es un tema que debemos de trabajar mucho en ello, y particularmente en lo que nos ocupa en estos tres propuestas de reflexión en cuanto a los padrones de ejidatarios. Nosotros hicimos algún trabajo que, sin ser tan reiterativo en las apreciaciones, pues yo creo que lo que necesitamos es una propuesta, por ejemplo, en el artículo 23, es que si la Asamblea, quien debe decidir sobre el tema, que se defina si es separación definitiva o sanción por cierto tiempo, y que al mismo tiempo se acote esta facultad a la Asamblea, dejando claro bajo qué circunstancias y si deberán acudir a los tribunales, para que sean estos que conformen la Constitución y a la propia ley agraria, llamen al juicio al interesado, o bien se confirme que el mismo no fue localizado y que en ello se emita sentencia para que se le dé de baja del padrón ejidal. Con referente al artículo 20, se reorienta este artículo que reza: la calidad de ejidatario se pierde por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. No queda claro si los derechos que se han cedido van acompañados de las tierras. De ser el caso, y si hablamos de parcelas, tal vez sea correcto, pero hablar de ceder tierras de uso común sin la autorización de la Asamblea, pues también creo que no es concebible. Creo que necesitamos un tanto trabajar, sí, en el análisis de lo que tiene que ver y concierne en cada uno de los artículos, para que en base a eso las posturas se puedan debatir y que sea un elemento, debatir me refiero en este tipo de foros. Me queda claro que a las y los legisladores les toca debatir en el Congreso, pero que sí sean, y reconozco la oportunidad que nos dan de poder hacer propuestas, y que eso conlleve a una mejor consideración y una mejor participación, que al final del día a los ejidatarios es a lo que estamos buscando, que puedan ser los mejores beneficiados. Sería en cuanto a la participación. Muchas gracias. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias. Y dice que lo bueno breve es 2 veces bueno, ¿verdad? Por último, vamos a darle entrada al Tribunal Agrario, y antes de cederle la palabra al licenciado Jesús Anlen, reconocer que está aquí presente una magistrada supernumeraria, Luisa Ramírez, que ha atendido a este foro, seguramente está escuchando y también aportará lo que cuando estemos traduciendo en transformar la ley. Bienvenida. Y ahora sí, por último, licenciado Jesús Anlen López, que es el coordinador de enlace institucional del Tribunal Superior Agrario. A nombre del presidente del tribunal le damos la bienvenida y le escuchamos con mucha atención.
Muchas gracias. A nombre de los tribunales agrarios y de su presidente, Luis Ángel López Escutia, agradecemos la cordial invitación para estar en este foro de actualización agraria, organizado por las comisiones agrarias del Senado de la República, que presiden la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y la Cámara de Diputados por el diputado federal Jesús Serrano Lora. Y en especial también queremos agradecerle a la senadora María Hilaria Domínguez Arvizo su contacto directo que ha tenido con los tribunales agrarios. Muy distinguidos participantes. Como ustedes perfectamente saben, y lo han dicho algunos panelistas, los tribunales agrarios tienen su origen en las reformas del 6 de enero de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo creo que esa legislatura, si mal no me equivoco, me podrá corregir la senadora, fue la 55 legislatura. Hizo un análisis de una ley que, a nuestro parecer, con la influencia del doctor Sergio García Ramírez, en fin, muchas personas lograron ser pioneros. Yo creo que los pioneros en materia agraria, en juicios de oralidad, son todos los legisladores agraristas de la 55 legislatura. El juicio agrario oral es producto de esa legislatura y de una serie de doctrinarios. Antes que los juicios familiares, que los juicios mercantiles y hoy en boga los juicios penales, fueron los juicios agrarios orales. Por ello, nosotros consideramos que estos tribunales que empezaron a funcionar bajo esta tesis se iniciaron el 6 de julio de 1992 con 34 tribunales unitarios agrarios y un tribunal superior agrario. Hoy en día son totalmente ya, alcanzan el número de 56 y una sede alterna y un tribunal superior agrario. La competencia de los tribunales agrarios hoy en día es una competencia también que corresponde a los distritos que abarcan casi todos los municipios y estados de la República. Por su parte, el Tribunal Superior Agrario conoce de dos tipos de asuntos: los del rezago agrario, que son los que se iniciaron bajo la vigencia de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria y que al momento de la creación de la institución no habían tenido resolución alguna. A esta competencia le denominamos nosotros competencia transitoria. El otro tipo de competencia, la ordinaria, consistente en la atención y resolución de los recursos de revisión en los expedientes que iniciaron bajo la vigencia de la nueva normatividad agraria. El Tribunal Superior Agrario, como segunda instancia o de alzada del sistema de tribunales agrarios, es competente para conocer y resolver sobre los recursos de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales unitarios agrarios y en los que se resuelven cuestiones relacionadas, como ustedes perfectamente lo saben, con límites de tierras ejidales y comunales, restitución de tierras o nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias, según lo dispone el artículo 198 de la Ley Agraria y el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece además que el Tribunal Superior Agrario puede conocer de conflictos de competencias entre tribunales unitarios, de establecimientos de jurisprudencia, de impedimentos y excusas de los magistrados agrarios y de las excitativas de justicia. Con la creación de los tribunales agrarios se busca garantizar una justicia honesta, pronta y expedita para todos los campesinos y productores rurales en México, así como un régimen de convivencia pacífica en el marco que la ley señala y que permita a los ejidos y comunidades condiciones adecuadas para su desarrollo en plenitud humana y social. La creación de este sistema significó el fortalecimiento del proceso agrario y con ello un notable progreso en la procuración y administración de justicia, lo que ha permitido que a la gente de campo pueda ejercer su derecho de acudir a los tribunales agrarios y buscar con ello defender sus pretensiones jurídicas en un marco de igualdad y equidad. Derivado de dicha reforma constitucional, nació un nuevo marco normativo con la promulgación de la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con lo que se terminó de dar vida a los tribunales agrarios como órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus sentencias en materia agraria. Ahora bien, la regulación procesal en la Ley Agraria
consta de 37 artículos, como ustedes perfectamente los conocen, del 163 al 200, determinando la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. El título 10º de la multicitada ley define las funciones de los tribunales agrarios y establece que estos deberán conocer de los juicios agrarios, es decir, los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias agrarias que se susciten con motivo de la aplicación de las normas contenidas en la ley. Las resoluciones dictadas por los tribunales agrarios se ajustan al procedimiento establecido en la propia ley, siendo esta un procedimiento verdaderamente elemental, simple, sumario, regido por los principios de legalidad, oralidad, publicidad, igualdad e inmediatez, que se efectúa en 3 actos: demanda, audiencia y sentencia. Generalmente el procedimiento agrario es unisustancial y excepcionalmente biinstancial. Contra las sentencias definitivas que emiten los tribunales agrarios en los juicios en donde no procede el recurso de revisión, solo procede el amparo ante los tribunales colegiados de circuito. En todos los casos, los magistrados tienen la obligación de investigar de oficio la verdad para resolver la justicia. ¿Cuáles son los principios? Y esta es una tarea pendiente también en materia agraria, no existe un código procesal agrario, por lo que en todos los congresos internacionales y nacionales ha sido una demanda generalizada. Sin embargo, todos nosotros conocemos cuáles son los principios procesales que rigen el juicio agrario. Como lo mencionaba la magistrada María Hilaria Domínguez, bueno, en primer lugar, debe ser la conciliación amigable entre las partes en un conflicto sustancial y permanente del proceso agrario, siempre y cuando esta conciliación termine en una sentencia. Porque una conciliación sin una sentencia, pues no es una verdad propiamente que dé una certeza jurídica. Oralidad es uno de los principios rectores del juicio agrario, que consiste en que los justiciables exponen verbalmente sus inquietudes y pretensiones en audiencias públicas presidida por el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario, con la finalidad de hacer más accesible e inmediata la justicia agraria. Dichas inquietudes y pretensiones quedan plasmadas en el acta de audiencia que se levantan en cumplimiento al artículo 185 de la Ley Agraria. Este principio se complementa con el de inmediatez, consistente en la presencia del magistrado titular del Tribunal Unitario presidiendo la audiencia en que se ventila el asunto. Justicia itinerante. El funcionamiento de este órgano jurisdiccional, este es lo más revolucionario que hay, y sin embargo no es conocido ni apreciado en muchas materias del derecho. El único, yo creo, sistema de justicia que impera esta justicia itinerante es en materia agraria, con todas las fallas, gracias a la colaboración de la Procuraduría Agraria, que se mueven en todo el país con todas las fallas que puede haber. ¿Qué es la justicia itinerante? El funcionamiento de este órgano jurisdiccional está regulado en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en el que se establece esta importante novedad dentro del sistema judicial mexicano, ante la condición de los justiciables en materia agraria, que se encuentran destinados en grandes áreas geográficas, lo que dificulta el acceso a los órganos jurisdiccionales, originando significados gastos de litigio. Es por ello que los tribunales agrarios son los únicos órganos jurisdiccionales que llevan a cabo programas de itinerancia dentro de la competencia territorial, mismas que consiste en que el personal de la institución, en coordinación con la Procuraduría Agraria, se traslada a determinada región para desarrollar el procedimiento agrario, sin que los justiciables tengan que trasladarse a la sede del tribunal. Esto ha permitido a los campesinos agilizar trámites, procedimientos, ahorrando tiempo y dinero, además de lograr una economía procesal. Se puede decir que se trata de llevar la justicia agraria al ejido y a la comunidad. Excitativas de justicia. Otro de los principios rectores del juicio agrario es la celeridad en el proceso. Es por ello que los justiciables tienen la opción de promover la excitativa de justicia, con el fin de que se cumpla con los requisitos procesales en los plazos y términos que marca la ley, y con ello evitar la inactividad procesal por parte de las autoridades agrarias. Por ello, el día de hoy vemos, distinguidas senadoras,
con mucho beneplácito, no solo yo creo que la Procuraduría y el Registro Agrario Nacional, sino los propios tribunales, vemos con beneplácito el punto de acuerdo que ustedes han manifestado en el Senado de la República, porque realmente la infraestructura de los tribunales agrarios, como lo manifestó el compañero topógrafo, es muy pequeña. Yo creo que no han crecido desde el año de 1992 que fueron creados. El número de plazas es verdaderamente de aproximadamente 21, 22 personas, usted me puede desmentir, en los tribunales, y lógicamente si carecen de una brigada de ejecución, que es parte sustancial en el juicio, imagínense ustedes lo que va a significar en este recorte presupuestal. Desde luego, esas tres entidades acatamos la disposición de la Secretaría de Hacienda y esperamos que este punto de acuerdo de ustedes y de la Cámara de Diputados, bueno, sea visto con buenos ojos para poder, pues, dar una justicia pronta y expedita como lo demandan, porque no es posible que los juicios se alarguen tanto, no es posible que un juicio se alargue por falta de un peritaje, no es posible que las audiencias se tengan que programar a largo plazo. Los asuntos agrarios son prontos, son expeditos. Las personas no tienen más que un medio de subsistencia, como lo habían mencionado nuestros compañeros, que es la parcela. Necesitamos agilizar las partes productivas del ejido y las comunidades. Por su atención, muchas gracias y procuré ser muy respetuoso del tiempo. Le agradecemos mucho su participación. Por supuesto que vamos a insistir ante Hacienda, ¿verdad, senadora? Sí. Ya sabemos contra quién. Bueno, como lo habíamos ofrecido en la sesión anterior, vamos a darle la voz, como fueron muy eficientes en su presentación, vamos a darle la voz a 4 y si hay más preguntas, hacemos más espacio. ¿Me das un nombre? Juvenal. Gracias, Juvenal. Luego, por acá hay otra mano. ¿Y? ¿Gabriela? Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo con ellos tres. Por favor, don Juvenal, tiene la palabra. Soy de Central Campesina Independiente, encargado de asuntos agrarios del Comité Ejecutivo Nacional. Muy concreto en mis comentarios. Primero, agradecer el espacio que se nos brinda para participar en este gran espacio donde participa y confluye representantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y desde luego la que integran la de senadores. Mire, nosotros vemos día con día la vida y práctica y actividad que desarrollan los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria y Registro Agrario, por partes. Es lamentable, nosotros decimos y queremos rescatar esa labor agrarista de nuestro presidente actual de la República, pero preocupa que se le estén restando recursos económicos y presupuesto a estas tres instituciones. El restarle implica retrasar en todas sus actividades, las actividades que realiza el Tribunal Superior Agrario a través de sus tribunales unitarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario. Preocupa que se les hayan quitado en promedio 4 o 5 personas a los tribunales agrarios, porque eso sí va en detrimento directo de una retardación de la justicia agraria, senadoras. Entonces, preocupa también que se les hayan quitado funcionarios a los de la Procuraduría Agraria, porque va en detrimento a esta gran idea que se tiene de modernizar y de actualizar este padrón que nos tiene hoy aquí como tema principal en este evento de los ejidatarios en el país. ¿Por qué? Porque requerimos esa capacitación que nos parece que es un buen programa que pretende echar a andar la Procuraduría Agraria, pero sin este material humano y material, difícilmente se va a poder alcanzar ese propósito. Al Registro Agrario Nacional, ustedes lo saben, un campesino tiene que trasladarse desde un día antes para hacer fila a las 4 o 5 de la mañana, a las afueras de las oficinas del Registro Agrario Nacional para que a las 8 abran y se peleen verdaderamente por una ficha para ser atendidos para un trámite. Preocupa que se fortalezca el Registro Agrario en sus delegaciones, porque es preocupante que hasta 3 o 4 o 5 meses, el compañero hablaba de años, yo lo dejaría en aproximadamente un año la respuesta que están tardando en dar a un planteamiento que se hace de lo que sea. Entonces, es una justicia retrasada
y retardada, y eso no es justicia. Nosotros somos partidarios y defensores de que la ley agraria tiene que enriquecerse. Por eso participamos muy decididamente los años anteriores en esos foros que se hicieron para enriquecer lo que era la ley agraria, en convertirla en un código agrario que contemplaba la parte sustantiva y la parte procesal. Esa parte necesitamos, senadoras, necesitamos rescatarla. Ese gran proyecto quedó dormido en la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. Necesitamos rescatarlo si es que queremos hacer realidad esas bonitas ideas que se han expresado aquí por todos los ponentes, de que se rescate al campo, de que se fortalezca, ante todo ahorita, ante esta presencia necesaria de tener que estar muy activos en la defensa de sus derechos con la exploración y la extracción de los recursos energéticos en el país, donde se ha dicho aquí que esos recursos están en el 60% de los núcleos agrarios de este país. Preocupa la ausencia de aproximadamente, según mis cuentas, 15 magistrados en los 56 tribunales unitarios. Otro elemento elemental para que entonces no se pueda hablar aquí de justicia agraria. Hace falta que se revise con urgencia esa situación de la titularidad, la falta de titularidad de los magistrados en los tribunales unitarios agrarios. Es bien difícil abordar a veces a un magistrado porque tiene que estar atendiendo y viajando de un tribunal a otro, y eso demerita en la impartición de la justicia agraria. Entonces, pues son las reflexiones que quiero compartir con puntualidad, y solo así avanzaríamos en estos grandes temas. Por su atención les agradezco y muchas gracias. Le agradecemos a usted, Juvenal. Tiene la palabra don Severiano Martínez. Yo agradezco que me den la oportunidad de externar mi sentir. Agradecer a las instituciones agrarias. Aquí se ha hablado de corrupción y realmente hay mucho desierto. Yo pertenezco al núcleo ejidal de San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac, donde se introdujo el metro, y hasta ahorita no hemos recibido una indemnización, la correspondiente que nos pertenece por la autoridad pública sobre el uso social. Aquí existe mucho rezago agrario. Por eso es la migración de los campesinos a los distintos países, diferentes países, tanto en Norteamérica como en otros países, que tienen que migrar nuestros compañeros. Aquí yo diría que los apoyos agrarios nunca llegan al campesino. A veces son absorbidos por grupos que están preparados para que esos recursos lleguen nada más a unos cuantos. Y realmente lo que aquí necesitamos nosotros es difusión de diferentes programas de las diferentes instituciones para que realmente los apoyos agrarios lleguen realmente al campesino y él sea el que realmente aproveche todo ese potencial económico que diferentes instituciones agrarias las ayudas que nos dan al campesino, pero realmente no llega porque hace falta de difusión de las diferentes instituciones. Yo aquí diría, nosotros tuvimos un litigio ya sobre esta indemnización y hubo una resolución. Demostramos la legitimidad y ya hay una resolución sobre este caso que fue ordenado por un magistrado para la secretaria de Sedatu. Fue turnada a ella para la resolución o para que ella haga las gestiones de esos pagos de indemnización. Aquí también nosotros demandamos la justicia social sobre las comunidades agrarias. Realmente estamos muy rezagados nosotros y realmente, como decían aquí los compañeros, tarda demasiado a veces un juicio por cualquier
faltante, y esto al lugar que se agilice en 2-3 meses, como dicen aquí los compañeros, los ponen a 1 año, 2 años, y uno mejor como campesino, como no tiene los recursos económicos, pues la abandona uno, ya se deja al mejor postor. Por otra parte, yo les pediría que tomaran, pues ahora sí, pues mucho interés en nuestra demanda que estamos haciendo por la indemnización de esta utilidad pública sobre el suelo suelo social, porque realmente pues hemos tenido ya 2 años. Desde el 2008 empieza todo esto, movimiento de la línea 12 del metro, y vean cuánta corrupción ha existido. Todos lo sabemos, no, estas situaciones no se pueden, como dice el dicho, se pueden tapar el sol con un dedo. Todos sabemos que ha habido corrupción. Nosotros sabemos por ahí de un recurso de 85 millones para resarcir daños ecológicos en San Francisco Tlaltenco, del cual nunca hemos visto esa situación. Pues yo sería todo, y les doy las más gracias a todos y a las instituciones gubernamentales por abrir estos espacios en el cual nosotros podamos demandar nuestras inquietudes y nuestra falta de atención por las distintas instituciones. Gracias. Al contrario, don Benito, gracias a usted. Tenemos a Gabriela Espejel. Gracias, buenas tardes. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar a unos metros de las personas que creo podrán volver a hacer historia en la materia agraria. Yo vengo de Querétaro, soy abogada litigante y comparto la reflexión que han hecho aquí los compañeros en cuanto a la problemática que existe en el sector agrario. Pero también es importante ser responsables y corresponsables desde esta trinchera. Mucho de la falta de justicia agraria también se debe a la falta de capacitación, a la falta de profesionalización de quienes defienden a los campesinos, a los ejidatarios y a los ejidos. Falta un tema de certificación, falta un tema de regularización para aquellas personas que toman la bandera y que pretenden defender un derecho, y a veces por ese desconocimiento o esa falta se llegan a perder esos derechos de estas personas. Entonces me parece que tendríamos que ser responsables y corresponsables y tomar la parte que nos toca. Por otro lado, y hablando ahora del tema de la reforma que se pretende realizar a la ley agraria, me parece que nos llevan bastante camino, pues propiamente lo que es la Suprema Corte de Justicia, la interpretación que se ha dado de la ley agraria, la segunda sala, que es quien nos está innovando, es quien nos está diciendo por dónde es que tenemos que ir, por dónde es que tenemos que seguir. Me parece que es importante revisar el tema jurisprudencial y que deba de ser incluido en estas reformas que ahora se están planteando, porque hay bastante tema que no se toca en la ley agraria, pero que hoy ya la Suprema Corte ha dicho cómo, cuándo y cómo se tiene que llevar a cabo. Falta también, bueno, pues en Querétaro nosotros hemos resentido la falta de personal, el recorte a la brigada, el recorte a la audiencia campesina, nuestro secretario de acuerdo se nos fue de incapacidad, las audiencias están programadas en un promedio de 4 meses, pero ya nos dijeron, pero pues ahora sin secretario de acuerdos, ahora sin personal, pues igual y hasta se nos va a 6 meses, o sea que estamos pensando que si pudiésemos tener 3 audiencias al año, serían muchas, pero además audiencias que no son efectivas, porque desafortunadamente en la misma ley agraria existen los mecanismos para hacer dilatorios estos juicios y hacerlos verdaderamente largos y tardados. Creo que es importante tomar en cuenta el tiempo. Es triste ver cómo a veces nos toca enterrar a los ejidatarios que tenían esperanzas de que se les hiciera justicia, de ver a lo mejor un derecho, de ver a lo mejor un documento, y se nos han ido y no han tenido esa suerte de poderlo ellos ver materializado. Entonces, por eso es que me emociona mucho estar aquí en este foro, los felicito, espero que se siga dando a conocer. Nosotros el día de anoche salimos de Querétaro a las 10 de la noche
porque veníamos emocionados de poder estar en el foro, llegamos aquí tempranito y gracias a esta apertura es que estamos hoy aquí sentados. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Al contrario, Gabriela, gracias. ¿Alguna pregunta más? Y luego le damos voz a los ponentes. Adelante. Gracias. Carlos Orozco, de la Procuraduría Agraria. Soy director general de Organización Agraria. Puntualmente, primero, el reconocimiento al trabajo de las dos cámaras y a la madurez política. Ya lo hemos comentado con doña Hilaria y con Serrano. Aquí no hay colores. El campo nos pega igual, así que continuemos igual. La primera sugerencia es que así como ya se juntaron las dos cámaras federales, convoquemos a las cámaras locales. Si ustedes se preguntaran qué comisiones de reforma agraria hay en las cámaras de los estados, se van a sorprender, son mínimas. Pero hay comisiones relacionadas con el tema agrario. Entonces hay que convocarlas. Y nos va a auxiliar mucho, segundo punto que espero salga de acuerdo, sumarnos para que cambien el nombre de Comisión de Reforma Agraria a Comisión de Desarrollo Agrario. La importancia lo han mencionado ustedes en esta reunión. No solo es el problema de tenencia de la tierra. El desarrollo agrario involucra muchas cosas. Y tanto la Cámara de Diputados como de senadores les acotan de que si es Comisión de Reforma Agraria, solo van a ver los asuntos relacionados con SEDATU. Y solo van a ver el presupuesto relacionado con SEDATU. Y muchos de los problemas presentados aquí son de otras secretarías que necesitan responder al sector agrario. Entonces, esa es la bondad que podemos tener de inmediato si le cambiamos el nombre. El caso de reversión de tierras, y con eso termino, como ejemplo de que cuando platicamos conjuntamente salen buenas ideas y buenos compromisos. Carlos Flores Rico, antes de irse, nos llevó 3 minutos. Nos vamos a meter con reversión de tierras en forma conjunta. Hay 1000 casos de expropiaciones que necesitamos supervisar. Señores, en 2 meses, con el apoyo de la Procuraduría Agraria, les vamos a entregar una nota, una ficha, de qué está pasando con los terrenos que se expropiaron. Entonces, a mí me da mucho gusto que me hayan invitado y con ello, nuevamente, reconocimiento y compromiso. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Una última intervención. No sé si vino desde muy lejos, pero adelante. Comunero de Magdalena Contreras. Mi pregunta es al Tribunal Superior Agrario: ¿por qué una impugnación de órganos de representación tarda los 3 años que se lleva el órgano de representación? Se tardan los 3 años en resolver. ¿Qué caso tiene llevar a cabo una impugnación? Son procedimientos. Por ejemplo, en el caso de nosotros ahorita, la elección sin ser en la calificación registral fue negada la calificación registral y fueron negadas las credenciales. El supuesto comisariado electo manifiesta que las credenciales son un mito, porque en la ley agraria no existe un artículo que obligue a registrar el acta ni a obtener las credenciales del Registro Agrario Nacional. ¿Qué contradicción cuando, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria a nombre de la comunidad o del núcleo agrario que se trate, es necesario exhibir el acta con su calificación registral y sus credenciales de RAN? Si no, no puede ser abierta la cuenta a nombre
del núcleo agrario de que se trate. Eso es las consecuencias que estamos viviendo. Otra cosa que les quería hacer notar, ya que se trata de, yo digo que no es tanto modificar la ley, sino aplicarla porque sí existe manera de llevar a cabo. Hay gentes que por estar en el padrón son derechosos, ejidatarios o comuneros, pero nunca se han parado en la comunidad, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, el 95% es forestal, el 5% es en donde lo urbano nada más, en donde tanto los estatutos internos de nosotros como la ley agraria lo reza muy claro. Tenemos que cuidar el bosque porque en un supuesto caso de incendio estamos obligados a participar. Pero gentes que trabajan en otro lado porque ellos nunca viven del campo, nunca vivieron del campo, se dedicaron a su trabajo en lo que fuera, algunos hasta son licenciados, ¿no? Desgraciadamente ahora por los recursos, ahora ya tienen tiempo hasta para ser comisariados, pero antes no tenían el tiempo, y eso afecta a los que realmente vivimos del campo. Yo sí hago una invitación a que pongamos énfasis en eso, y qué bueno que se abren estos foros y que sean más los que haya y que seamos invitados para participar y ver ese tipo de situaciones que nos atañan y que no podemos pasar por alto. Simplemente hay comuneros que ya vendieron, dice la ley que no se pueden vender las tierras comunales, pero toda la vida lo han vendido, toda la vida ha existido la venta, sin ningún permiso de nadie. Lo que yo pienso es que se me ha ocurrido, incluso hemos estado trabajando para ver si lo logramos incrustar en el estatuto interno, que aquel derechoso que quiera vender, que venda, pero que venda con todos sus derechos. ¿Por qué? Porque vende un lote, vende otro lote, vende otros 3, 4 lotes, y después cede sus derechos a uno de sus hijos. Y el hijo ahora quiere tierra porque ya es comunero o porque ya es ejidatario. Entonces, ¿qué cadenita traemos arrastrando? ¿A dónde vamos a llegar? En el caso de nosotros, somos los beneficiados con el único río vivo en el Distrito Federal. Si nosotros seguimos extendiéndonos, ¿qué va a pasar con ese río? Entonces, todo eso lo pongo en la mesa para que, a ver si somos escuchados y pongamos tantita atención en ese foco que existe. Los 3 años que pasaron anterior nos dedicamos a tratar de certificar y regularizar los asientos irregulares. Vamos bien, hasta ahorita vamos bien. Trabajando conjuntamente con el Registro Agrario Nacional, llevamos a cabo la certificación. Los primeros certificados se extendieron el 24 de diciembre. Y con los títulos de propiedad estamos trabajando para extenderlos, exactamente lo que ustedes mencionaban, a los posesionarios, por un acuerdo de una asamblea de formalidades especiales. Lo que les decía yo es, no hay más que aplicar la ley porque ya existe, pero hay que hacerla valer, pero ser escuchados. Si no somos escuchados, no vamos a poder hacer valer esa ley. La mayoría de los comuneros, por ejemplo en nuestro caso, son personas de muy avanzada edad. Ya es muy difícil que estén 2 o 3 horas en una asamblea, se tienen que retirar. Eso también afectó a nosotros en la elección, por decirlo así. Terminamos a la 1 de la tarde de pasar la lista, la gente se tuvo que ir, todo eso nos pegó. Entonces,
como no hay cesión de derechos, según nos dicen, porque no estamos certificados, no hay cesión de derechos. Por eso estamos trabajando muy duro en esa certificación. Es lo que les quería exponer. Les agradezco mucho por brindarme este espacio. Al contrario, le agradecemos mucho a usted. Y además le agradecemos mucho a quienes participaron desde aquel lado. Nos hace estar muy claros de qué cosas son las más necesarias de prestar atención, y muy agradecidos también con los expositores en esta mesa. No sé si alguno quiera hacer algún comentario respecto de las intervenciones de la gente. Sí, licenciado. Si ustedes me permiten, efectivamente, los planteamientos algunos coinciden, tanto el de Juvenal Olivares, la propia Gabriela Espejel y el compañero representante también de los comuneros, el compañero Martínez. La verdad es que en el caso de los tribunales agrarios que mencionaba también el compañero, no son 14, el problema es un poquito más agudo, son 17. De esos 17, 14 son magistrados de los tribunales unitarios, y 2 son de la sala superior y un magistrado supernumerario. Ante esa problemática que es interna, se los platico, se creó por el Pleno una figura que se conoce como competencia transitoria, competencia territorial transitoria, de tal manera que los magistrados están atendiendo ahorita dos tribunales, están una semana en uno, otra semana en otro, y así logran ellos, ante la ausencia de estos magistrados, que ha sido un poquito prolongada, pero que esperemos que próximamente. Acuérdense ustedes que la designación de un magistrado es, en el campo del derecho administrativo, se reconoce como un acto complejo. Es un acto en el que intervienen varios poderes. Entonces tiene que haber una conjunción de estos poderes para que estos tribunales pues tengan sus magistrados correspondientes. De acuerdo con la ley, propuesta del presidente de la República, tiene que ser aprobada por el Senado de la República, y entonces es un acto complejo. Acuérdense ustedes que también hubo modificaciones a la propia ley orgánica del Senado, hubo modificaciones también en materia de ley de amparo, en fin, muchos problemas hubo para las designaciones de algunos magistrados, pero hay una gran comprensión de parte del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo para atender eso. Ahora bien, lo que refería la compañera también sería ideal la certificación de abogados agrarios, pero acuérdense ustedes, otro asunto que tiene el Senado de la República pendiente es la certificación de los abogados, ya no agrarios, en general. Es muy común que muchos se presenten a litigar siendo civilistas, y es muy distinto la materia civil a la materia agraria. Entonces, efectivamente, hay muchos defensores pues que realmente no conocen la materia agraria, y esto implica pues que los defendidos no siempre van a tener, salvo el asesoramiento de la Procuraduría Agraria, pues una buena defensa de sus propios intereses. Lo ideal es lo que usted está diciendo: certificación de los abogados que tengan materia agraria, de tal manera que los colegios cada 1 o 2 años tendrán que ir los propios abogados a certificarse, tomar cursos y certificarse, que sería el ideal. Ahora bien, hay algunos problemas que planteaba usted de la jurisprudencia. Quiero decir una cosa, y lo platicaba con la senadora Luisa Calderón y con María Hilaria. Ellas, en sus propias comisiones, ya tienen la jurisprudencia, están analizando la jurisprudencia. Lo ideal es que se determine en una ley sin necesidad de ir a la Corte. La ley agraria, las modificaciones, lo que está pretendiendo precisamente esta comisión es no atenderse nada más a la jurisprudencia, porque muchos de los planteamientos que se hicieron esta mañana pues están resueltos ya por la jurisprudencia, pero ese no es el caso. El caso es hacer leyes sin necesidad de tener que someterlas a juicio, ¿verdad? Y respecto a los compañeros, su estado procesal, bueno, habría que revisar el estado procesal que tiene usted en la Magdalena Contreras para ver el estado del juicio. Acuérdese usted que hay que llevar todas las pruebas correspondientes y hay que revisar el estado procesal de ese juicio y de esa elección comunal que se tuvo ahí. Por su atención, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Senadora, una última intervención para que clausuremos. Cuando se da la jurisprudencia es por la carencia de un instrumento jurídico, ¿verdad? Y no lo tenemos. Hay vacíos en la propia ley, por eso se da esa dificultad. Cuando se dan 5 juicios con el mismo tema, se asienta como una jurisprudencia, mientras no. En este caso fue recurrente el tema de los posesionarios y por eso. Pero la jurisprudencia no es más que una alternativa, un auxiliar de la propia ley. Cuando nosotros legislemos la ley agraria, automáticamente queda inexistente la jurisprudencia porque la ley es superior a cualquier reglamento o observancia alterna jurídica, como es el caso, aunque sea la Corte. Y entonces va a ser explícito lo que podamos hacer. Nosotros tenemos aquí en el seno de nuestra comisión varias enmiendas de muchos legisladores, tanto de estas legislaturas como de las anteriores, y algunas modificaciones, por ejemplo, al artículo 12, 13, 14, 17, 18, pero es muy buena la intención, solo que, por ejemplo, juntan al comisariado, juntan al ejido, al ejidatario con el comunero, y luego las mismas prerrogativas, los mismos derechos y obligaciones que un posesionario. Eso no es cierto. Tampoco es igual la ejida, porque el ejido tiene tres reconocimientos jurídicos, que es la parte de la zona urbana, el parcelamiento y el uso común. Mientras tanto, en la comunidad solo existe, aunque se da de hecho, más no de derecho. Con los procedes tenemos un certificado que nos dice el tanto que tenemos como comuneros. El punto es que no tenemos un certificado, un título parcelario individual, todos formamos parte de la explotación colectiva, precisamente por eso es común. Mientras no modifiquemos y cambiemos los 3 tipos de tenencia de la tierra, bueno, pues es cambiar el 27, ¿verdad?, constitucional, para poder, vamos a seguir así y se tendrá que respetar, ¿verdad? Y es muy difícil cambiar. Yo les pongo un ejemplo. Una comunidad tan emblemática en estos momentos entre Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, es San Andrés Coamiato, que es emblemática en estos momentos, o San Juan, por el lado de la Yesca, también otra comunidad emblemática, tiene una dotación de 245,000 hectáreas, que significa para Nayarit un municipio que es Guajicoria, Caponeta, Tecuala, mi pueblo que es Rosa Morada y Ruiz, o sea, la mitad del estado, tienen dotación, 245,000 hectáreas, una comunidad de bien indígena. Y toda esa superficie. Y ahorita, por ejemplo, traemos algunos temas ahí muy sustantivos. Y bueno, imagínense ustedes cómo le cambias a todo eso el régimen ejidal para hacerlo a parcelado, en fin. Por eso es muy importante revisar muy bien estas cosas. Sin embargo, hay lugares y hay ejidos, puedo decir que la mayoría se hace necesario darle el reconocimiento a los posesionarios de buena fe, a los que la Asamblea reconoció, a la Asamblea General de Ejidatarios, a los que hay una resolución, un mandato de la autoridad jurídica, y indiscutiblemente, y a los que compraron con un documento y de buena fe pública, sin duda alguna, y dejar a salvo los derechos de quienes aún están ahí pero irregulares, para que a través de los instrumentos jurídicos ellas puedan hacer y defenderse o ayudar después a legitimar o a regularizar su posesión misma.
a través de la prescripción, qué sé yo. El punto es que hay otra situación, hay muchos posesionarios, pero no pueden heredar. Y hay una situación muy importante, como estamos pensando también, cómo resolver los ejidatarios que tienen 20 años en Estados Unidos y que por el solo hecho ya los quieren desaparecer, pero allí está la familia y la esposa. Entonces tenemos que ver cómo pues el patrimonio familiar, que la pareja lo concibió, ese derecho de ejidatario, pues desde origen, papá, mamá, allí estaban, ahí nacieron, ahí crecieron, y ahí se hicieron viejos, ¿verdad? Y bueno, el heredero anda en Estados Unidos, pero no le podemos quitar, le tenemos que dejar sus derechos a salvo. Es el principio de derechos humanos. Sin embargo, todo ese mundo de gente tampoco podemos dejar a un núcleo agrario al desamparo, tanto en el desarrollo como en la tenencia de la tierra. Entonces yo creo que tenemos que ver que allí herede la esposa, sin romper el principio de la ley, ¿verdad? Son las partes pues que nosotros pensamos cómo podemos ir resolviendo todos esos temas que en estos momentos, la mayoría de los juicios que están en el tribunal son cotidianos, son de este índole, y ustedes lo saben. Y necesitamos de poder adecuar nuestra ley para poder estar en condiciones de darle a los campesinos la certeza jurídica a través de los instrumentos si no cambiamos integralmente la ley, al menos los más sustantivos que hoy nos hacen muy necesarios para poder trabajar. Y ustedes son una parte importantísima. Nosotros recaudamos, sumamos su opinión, que para nosotros es muy valiosa. Como tan valiosa es la que hoy recogimos de nuestros señores funcionarios. Esta mezcla, este mosaico de ideas, y que podemos ir ejerciendo otro foro para ir visualizando y materializando estas reformas, seguramente que antes de que termine este periodo, el 30 de abril, nosotros estamos trabajando en el Senado y en la Cámara para darle respuesta en parte a los productores mexicanos. Yo sinceramente estoy gratamente muy contenta. Es un tema que a mí, aparte que me apasiona, me ocupa y me preocupa. Muchas gracias, porque este día ha sido muy, muy fructífero. Muchas gracias, presidente. Secretario, senadora, muchísimas gracias. Le vamos a tomar la palabra. Yo creo que lo que sigue es que hagamos un taller, ¿verdad? Para que todos arrastremos el lápiz, escuchando todas las preocupaciones, propuestas, inquietudes, y que eso se convierta en una legislación que acompañe. Vamos a entregarles un reconocimiento a quienes han intervenido en esta segunda vez, y sí estamos realmente agradecidos con toda su presencia, con sus aportaciones, y vamos a trabajar mucho. Le vamos a entregar un reconocimiento a Jesús Anlen López del Tribunal. A don Pablo Uribe Fuentes. Ya discutiremos la manera en que los pueblos indígenas toman sus decisiones, ¿verdad? Porque sí está preocupante. Y don Jesús Alcántara Núñez de Coret, muchísimas gracias. Me late que el diploma es como un compromiso para que nos sentemos a hacer taller y que podamos tener resultados muy pronto. Sí entendemos que faltan los magistrados, ya nosotras nos estamos aplicando, realmente nosotras somos nuevas en nuestra comisión, yo andaba en otro lugar, llegué en octubre, y la senadora Hilaria también es una senadora que no estuvo desde el principio, pero sí nos estamos aplicando, ya también entendemos, y vamos a decirle a Hacienda que hay otros lugares que no son tan prioritarios y que necesitamos sacar el recurso, porque finalmente la tierra es la que nos da de comer, y la gente que vive ahí necesita vivir con dignidad, por más recursos que les den
claro, de los temas asistenciales o los de Prospera, que son para que los niños crezcan sin desertar de la escuela, sin enfermarse, los papás también tienen que poder tener certidumbre, invertir y asumir ese reto que viene con la reforma energética que está muy encima y que tenemos que poder resolver. Les agradecemos muchísimo. Por favor, síganos. Si en un mes no hemos dado el siguiente paso, pues díganos por el mismo medio que solo nos sentamos por aquí. La verdad que era bien importante hacer este foro porque realmente el tema agrario está ahí guardado. Hay muchos otros temas de las reformas estructurales que han venido ganando mucha posicionamiento. Está por ahí, por ejemplo, hoy el tema de anticorrupción, que nos parece importante, está el tema de seguridad, que nos parece importante, pero no puede ser que le ganen al tema agrario, porque ya lo hemos dicho, lo han dicho todos, el tema agrario también es importante, así que este primer foro nos ayuda a plantarlo en público y después nos obliga a sentarnos, a trabajar, a rastrear el lápiz, a plantear una iniciativa y que podamos tener productos de este trabajo. Pero sí era muy importante posicionarlo con este foro y muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando todos. Clausuramos este evento a las 2:20 de la tarde, que es un primer paso para trabajar con la ley agraria. Muchísimas gracias. Cinco.